Saludos a los hermanos con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Le invito a que se ponga en pie y vamos a leer este único versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Vamos a orar con nuestro hermano Juan José. Padre nuestro que está en los cielos, Santo eres, Señor Jesús, bueno, para siempre es tu misericordia. Oh Jehová, Dios, recordando, Señor. la misma que nos va a llenar de Oh Jehová. a dar mucho fruto, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por todo que vas a hacer, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Se nos habla acerca de una batalla. Y yo creo que usted y yo sabemos que en la vida de cada uno de nosotros siempre se van a presentar luchas, batallas que tenemos que pelear de todo tipo, en todas las áreas de nuestra vida. Pero aquí el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos hace un llamado a pelear, pero la buena batalla de la fe. Es decir, pelear las batallas de la vida como verdaderos cristianos que hemos depositado nuestra confianza en el Señor. Si meditamos y reflexionamos en el texto, podemos también llegar a comprender que si se nos llama a pelear la buena batalla de la fe, también significa que hay otra forma de pelear, la cual no es adecuada, la cual no es buena para un cristiano. Una batalla que no es de fe, es decir, una forma de pelear las batallas que no agrada a Dios. Esa forma de batalla, esa forma de pelea, es de aquellos que en vez de confiar en el Señor, a veces confían en sus capacidades, en sus habilidades, en lo que ellos poseen, en las amistades, en su inteligencia, en su astucia. Creen que de esa manera van a obtener la victoria. Y así estamos teniendo en poco a lo que el Señor nos dice en Proverbios capítulo 21, verso 31, que dice lo siguiente, dice así: el caballo se alista para el día de la batalla, más Jehová es el que da la victoria. Mire, entonces quiero que reflexionemos en algunos pasajes, en algunos consejos muy importantes que a la luz de la palabra de Dios tenemos para que podamos pelear la buena batalla de la fe como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Algunos consejos para pelear la buena batalla de la fe. Por ejemplo, en primer lugar, yo creo que si es una batalla de la fe, tenemos que depositar nuestra absoluta confianza en la victoria que Dios nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que le escribió el apóstol Pablo a los Corintios, en Primera los Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 57. Dice así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él venció a los enemigos más grandes, a los más fuertes, a los más poderosos que todo ser humano puede enfrentar en su vida. El Señor Jesús lo vemos venciendo a la tentación que le fue puesta por el enemigo. El Señor Jesús no cometió pecado, Él venció al pecado, Él venció en la cruz a la muerte, Él venció a la tumba y sobre todo venció a Satanás. Entonces, no hay victoria más grande que la de nuestro Señor Jesucristo.
Y lo que nos dice aquí, lo maravilloso de la palabra del Señor es que nos dice que esa victoria es también para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si estamos del lado del Señor Jesucristo, podemos decir que somos más que vencedores. Podemos decir que podemos vencer la tentación, podemos vencer al pecado, podemos vencer la muerte, podemos vencer la tumba, podemos vencer a Satanás. No en nuestras fuerzas, sino depositando nuestra confianza en el Señor. Podemos reclamar esa victoria por la fe, confiando en que en el mismo poder con que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte, venció la tumba, es el mismo poder que actúa a favor de cada uno de nosotros. El Señor Jesús es el que no es nuestra vida. Ayer el pastor Héctor hablaba acerca de la sangre y hablaba acerca de que en la sangre está la vida, y por eso es que Dios prohibió al pueblo, y hoy también esa palabra es para nosotros, que no podemos comer alimentos con sangre. Pero usted y yo sabemos que el Señor Jesús derramó hasta la última gota de su sangre. En otras palabras, Él entregó toda su vida. Él dio toda su vida en rescate por nosotros. Y por la vida de Cristo podemos decir que somos más que vencedores. Mire lo que dice en esta misma carta de Corintios, en el capítulo 6, el verso 14. 6:14 de Primera de Corintios. Dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Por eso, aunque el mundo entero está bajo el poder del maligno, y quiero que entiendan, no significa que el poder del maligno no es un gran poder, pero más poderoso es el que está con nosotros. Por eso usted y yo podemos vencer al mundo. Pero ¿qué pasa si usted y yo no buscamos del Señor? Si no buscamos, si no confiamos en el Señor, si no obedecemos, no estamos puestos toda la armadura de Dios. Porque es esa armadura del cristiano, es esa armadura que Dios nos ha dado para que usted y yo podamos vencer a toda cosa que se nos ponga enfrente. ¿Cómo también tenemos que pelear? Mire lo que dice, y aquí nos iríamos a ese texto de la armadura de Dios y yendo al capítulo 6 de Efesios. Mire lo que dice Efesios 6, que es un versículo que usted lo conoce, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha Lea. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra hueste espiritual de maldad en las regiones celestes. Ahora mire lo que usted encuentra en el verso 11. En el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura para que podáis estar. ¿En qué terreno tenemos que estar? Mire, un consejo que tenemos a la luz de la palabra es que no debemos pelear en el terreno del enemigo. El Señor no nos dice, ahora bueno, ve por dónde vas. No, el Señor nos manda a estar firmes. Nos manda a mantenernos en la posición que se nos ha dado. A veces queremos meternos en el terreno del enemigo. Nosotros no tenemos que hacer nada en el terreno del enemigo. Tenemos que estar puestos en el terreno que el Señor nos ha dado. Amén. Tenemos que obedecer las órdenes del Señor. Pelear la buena batalla de la fe significa reconocer contra quién estamos peleando.
Nuestra batalla no es con las personas, no es directamente con las personas o contra las circunstancias. Nosotros tenemos que comprender que nuestra batalla es de carácter espiritual. Y Satanás quiere vernos a nosotros, los hijos de Dios, enredados en pleitos, en chismes, en rencillas necias con nuestros prójimos. ¿Para qué? Para que de esa manera la paz que se nos ha dado. ¿Qué va a pasar si nos metemos en pleitos, en riñas, en contiendas necias? Esa paz se va a ir de nosotros. ¿Pero por qué? Porque estamos metiéndonos en el terreno a donde el enemigo nos quiere meter. Él quiere robarnos el gozo de nuestra vida para que los demás se burlen. ¿Y qué es lo que la gente hace? Se burlan, no de la persona, se burlan de Cristo. Por eso es importante que usted y yo actuemos como verdaderos cristianos, porque no basta con decir, yo sé la Biblia, yo me congrego, yo soy esto. No, hay que vivir la palabra. Debemos pelear la batalla de la fe, pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que comprender que es normal que los inconversos peleen sus batallas haciendo uso de la violencia, de la ofensa, de la humillación, de las amenazas, porque para ellos esa es la forma de pelear. Ellos no pueden pelear de la buena manera, ellos no pueden pelear la buena batalla de la fe, pero nosotros estamos llamados a hacerlo. Nuestra forma de actuar no es como la del mundo. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender por medio de la palabra, por medio de la dirección del Espíritu Santo, cómo debemos actuar en los diferentes problemas de la vida. Días atrás, el pastor estaba tocando el tema de la familia. Y se habla de la comunicación y el pastor pone un ejemplo. ¿Qué pasa? Y hoy tal vez ya no es de esa manera, porque hoy casi ya en las calles ya la gente no piropea. Hoy lo que hay es acoso. Y mayormente el acoso laboral. Y a veces pensamos que el acoso laboral solamente es de parte del hombre a la mujer. No. Hoy hay acoso laboral de parte de una mujer hacia un hombre, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden ver en la Biblia. Una mujer acosando a un hombre. Vemos a la mujer de Potifar acosando a José. Ya. José no tenía a quién decirle, pero en una pareja hay que decir las cosas. Ahora, el problema es que a veces la persona que se la dice no tiene la madurez para saber cómo recibir una noticia de esto. Por eso es que usted tiene que ser, todos debemos ser cristianos maduros. Ya no podemos estar solamente recibiendo alimento líquido, alimento que es muy para infantes. Ya tenemos que aprender a ¿qué? A ser cristianos maduros. Y por eso tenemos que conocer, porque nosotros como cristianos no podemos caer en la trampa del enemigo. Nosotros tenemos que aprender a discernir espiritualmente de dónde vienen los ataques, de dónde vienen nuestras batallas, y no pelear como inconversos, sino como hijos de Dios. Es decir, debemos pelear de una manera correcta, como verdaderos hijos de Dios, esta buena batalla. Mire, la naturaleza nos da algunos ejemplos. El águila no pelea con la serpiente en la tierra. Las águilas a veces cazan serpientes. ¿Qué hace el águila? El águila la atrapa, pero inmediatamente vuela. La lleva a la altura, cambia el campo de la batalla y luego ¿qué hace? Hasta la suelta, porque sabe que la caída la va a matar. La serpiente no tiene resistencia, no tiene poder, no tiene equilibrio en las alturas. En su terreno, la serpiente puede tener ventaja, pero en las alturas eso le es inútil.
Entonces usted y yo tenemos que aprender cómo tenemos que vencer. ¿Cuáles son las armas? Nosotros como cristianos tenemos que pelear nuestras batallas, no con las armas del mundo. Mire lo que dice en 2 de Corintios, en el capítulo 10, el verso 4. 2 de Corintios 10, 4. Vamos a leer desde el verso 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y mire lo que dice el verso siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No sé si usted escuchó lo que pasó en la semana que acaba de terminar, algo que pasó el día 11 o 10 de septiembre de esta semana. En Estados Unidos hubo un atentado, o más que un atentado, hubo un homicidio a un activista político. Este activista iba a universidades y confrontaba algunos temas. Pero si usted ha averiguado, este era un hombre cristiano. Metido en la política, sí, tal vez usted y yo debemos ser un cristiano en la política, pero él debatía temas como todo esto de las leyes de los grupos transexuales, hablaba acerca de muchas cosas que en Estados Unidos se debaten, y él buscaba que su base sea la Biblia. Y usted podrá decir, ¿y de qué le valió? Un tipo cogió, le disparó y lo mató. A lo largo de las historias, muchos hombres han muerto y han muerto aún por hablar bajo las bases bíblicas. El mismo Señor Jesús fue y habló tajantemente, y cuando él habló no le gustó a los líderes religiosos de su tiempo, y por eso fue una de las causas que lo llevaron a la cruz. Es verdad que estaba destinado, estaba dicho que el Señor tenía que ir a morir por nosotros. Pero la Biblia nos habla a callar, no, nos habla a hablar. No a meternos en contiendas, no a meternos en luchas, no, pero sí a decir las cosas como son. Hoy, en muchas universidades, y no le estoy hablando aquí en Ecuador porque nuestro país ha tenido un trasfondo religioso, pero por ejemplo en Estados Unidos, como universidades como la famosa Harvard, universidades que fueron fundadas por hombres con principios bíblicos. Hoy lo que se enseña, lo primero que a veces llegan los profesores a decir, mire, el primer tema que les quiero decir es que Dios no existe. Y si ustedes me vienen con que Dios existe, van a tener problemas conmigo. Así son de directos los maestros que existen en ese tipo de universidades. Universidades que fueron fundadas por hombres que creían en Dios. España, conocido como un país católico, hoy el 60% de la población es atea. El 60% de la población. Por eso es que a los españoles no les importan insultar, blasfemar el nombre de Dios. Y a veces miramos a estos países y decimos, no, ahí está la gran sociedad, una sociedad que ha caído. Hermanos, tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe. Nuestras armas, las armas de nuestra milicia, dice que son poderosas. ¿Cómo peleamos nuestra batalla? En oración, en clamor, en ayuno, en una búsqueda, en una verdadera santificación de nuestra vida, en estar siendo totalmente controlados por el Espíritu Santo. Recuérdese que el Espíritu Santo les prohibió al apóstol Pablo predicar el evangelio en una región.
¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo, que es Dios, tenía un plan mayor. Pero a veces nosotros ponemos excusas, pretextos para no buscar de Dios, cuando Dios dice que debemos buscarle en todo tiempo. ¿Por qué muchos cristianos hoy están fracasando en muchas áreas de su vida? ¿Por qué en vez de vencer, de ser victoriosos, tienen problemas y tienen fracasos? Fracasos en su vida matrimonial, fracasos en su familia, fracasos en su economía, porque tienen en poco la palabra del Señor. Escuchamos a hombres que dicen ser sabios. No, démosle oído a la palabra de Dios. La forma de pelear de un cristiano es diferente. Mire lo que nos dice en Hebreos, el capítulo 1, versos 1 y 2. Mire, Dios habiendo hablado muchas veces. Mire, el Señor no es que ahora, el Señor siempre, constantemente ha estado hablando. Mire, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Mire, ¿a quién Dios le empezó a hablar? A los padres. ¿Por medio de quiénes? Por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiero que entienda, no significa que hoy Dios no siga hablando por medio de los profetas hacia los padres. Los profetas, mire, la palabra profeta es muy profunda. No solamente es aquel que tiene sueños, visiones, no. Un profeta es un predicador también. Un profeta es alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Puede ser que tuvo una visión, tuvo un sueño, o como hoy. Dios sigue hablando por sueños, visiones, pero quiero que decir, en cuanto a doctrina, ya nada está escrito, ya no hay nada que se tenga que escribir. En cuanto a doctrina, todo lo que tiene que ver con doctrina, enseñanza para la vida de un cristiano, está en la palabra de Dios. El Señor nos advierte, nos consuela, nos fortalece, nos anima, nos exhorta, nos corrige por medio de sueños, visiones. Sí. Pero todo eso tiene que estar alineado a la palabra de Dios. No se puede salir ni un milímetro de lo que dice la palabra de Dios. Dios sigue hablando por medio de profetas a los padres. Cuando un cristiano viene a la casa del Señor y el predicador está exponiendo un tema cualquiera, es un profeta, está actuando como un profeta. Tal vez no tiene el ministerio profético, es un pastor, pero en ese momento también tiene una función como profeta, por lo que él está haciendo, ¿qué es? Transmitir el consejo, el mensaje de Dios. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ponerlo por obra. Tenemos que ponerlo por obra. Porque si usted y yo no lo ponemos por obra, nos va a suceder o le va a suceder a la iglesia lo que le ha sucedido, lo que le sucedió al pueblo de Israel y lo que ha sucedido con diferentes generaciones de cristianos. Hoy en muchos países que anteriormente eran referentes del cristianismo, cada vez es menos. O es un cristianismo que es contra la palabra de Dios. En otras palabras, es un falso cristianismo. Por eso no debemos cambiar el objetivo, pero sí podemos cambiar la estrategia. Porque Dios, Él actúa de diferentes maneras. El objetivo, el propósito debe ser siendo el mismo. Mire, el Señor en otro tiempo hablaba por los padres, a los padres por medio de los profetas. No digo que hoy el Señor nos siga hablando, pero el Señor también nos ha hablado en este tiempo por medio del Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Nuestro Dios tiene un objetivo definido, y es que el mundo sea alcanzado por el mensaje del Evangelio.
Y para lograr ese objetivo, el Señor hace uso de diferentes medios. Hoy, con los avances de la tecnología, hace 150 años atrás, mayormente el evangelio era una persona llegaba a un pueblo y trataba de evangelizar. Y bueno, después salieron con la imprenta, se hacían tratados, se enviaban, se pudo transcribir la Biblia en los diferentes idiomas. Pero con el avance de la tecnología, la radio, la televisión, el internet, hoy las redes sociales, también se expande el evangelio. Eso sí, tenemos que tener nosotros madurez. Porque no todo lo que usted escucha por alguien que dice que es cristiano, a veces es correcto. Por eso usted, todo lo que escuche, aún desde este púlpito, tiene que cotejarlo con las Escrituras. Y nosotros, si tenemos uso de estos medios como las redes sociales y tantas cosas, en vez de estar cayendo en cosas como la política, porque hoy muchos cristianos están, el perfil en sus redes sociales es temas de política. Cuando que la política no es la solución. Tenemos que tener un pensamiento político. Tenemos que tener una idea. Pero hermanos, si usted ve a la luz de las Escrituras, el mundo entero le va a entregar el poder político, el poder económico al anticristo. Sean de derecha, sean de izquierda, sean del pensamiento político que sea. Cuando la iglesia se vaya, el mundo le entregará, los reyes de la tierra le entregarán el poder a Satanás. Y el mundo se pierde. Pero cuando usted y yo vamos, entonces podemos tener una idea clara de por quién mañana vamos a elegir. Sabemos que los hombres fallan, porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Nuestra confianza, como dijimos, está puesta en el Señor. Tiene que estar siempre centrada en el Señor. El Señor hace uso de muchos medios para hablar. Y nosotros a veces estamos callando. No tenemos que ser cobardes. Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dios hace uso de su creación, hizo uso de la ley, hizo uso del pueblo de Israel, utilizó a los profetas en los postreros días y hoy nos habla por su Hijo. Su palabra se ha transcribido a diferentes idiomas, versiones, y nosotros estamos aquí como cartas abiertas. El Señor no ha cambiado su objetivo, sino que Él quiere que nosotros, bajo su guía, hagamos uso de los diferentes métodos que el Señor ha dispuesto para nosotros. Tal vez usted no pueda acercarse a una persona y tener esa palabra, pero usted puede decir, amigo, amiga, le invito a un culto, venga que escuche la palabra del Señor. O usted le puede, si escuchó un mensaje que usted dice, no, esta palabra es una palabra que puede tocar el corazón, puede compartir, pero no callemos. Ayer el hermano Freddy contaba de que en Yulo, una familia, integrantes, miembros de esa familia y gente joven estaba perdiendo la vida. Este activista político que falleció tenía 31 años, una esposa, creo que 2 hijos. En esta semana, aunque podemos decir que, aunque nos causa una tristeza, una consternación, pero tenemos la esperanza de que está con el Señor. La hija de un pastor, creo que tenía entre sus 42 o 43 años, pasó a la presencia del Señor. Es verdad, la Biblia dice que los más fuertes viven 80. Y los menos fuertes viven 70. Ese es un promedio general. Si usted hace estadísticas, usted va a ver que el promedio de vida es de 70, de 80. Pero usted también en la Biblia va a encontrar, el mismo Señor Jesús falleció a la edad de 33 años. Es verdad que su tiempo ese era.
Pero lo vemos a Esteban, joven, muriendo. Lo vemos a un anciano Juan en la isla de Patmos. Cuando usted está en las manos del Señor, usted sabe que su vida y su tiempo es para el Señor. Y usted debería, y yo deberíamos decir como el apóstol Pablo: ¡ay de mí si no anunciare el Evangelio! Hermanos, el Señor no cambia sus planes, no cambia sus propósitos. Él también tiene planes y propósitos para con nosotros, pero nosotros tenemos que meternos en la voluntad absoluta del Señor. Hermanos, no tenemos que dejar de orar para que el Señor nos ayude, para mejorar nuestras relaciones con nuestro prójimo, con nuestra familia, con los casados con su cónyuge, los padres con sus hijos, los hijos con su padre. Pero sí podemos cambiar la estrategia, no solamente orar, sino que acercarnos, hablar. A veces ha habido cosas que no se han aclarado y sentarnos a hablar y decir: perdóname, sé que te he ofendido. Mire lo que nos dice el Señor Jesús en Mateo 7. Mateo 7:12. Mire, dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. A veces decimos: ¿yo qué voy a hablar con él si él tiene que venir a hablar conmigo? Él es el que tiene que venir a pedirme perdón. La Biblia, ¿qué nos enseña? Que no debemos esperar que el otro nos venga a pedir perdón, sino que nosotros tenemos que acercarnos. Nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Ellos están bajo el poder del enemigo. Mire lo que nos dice en el libro de Proverbios 22. Proverbios 22, el verso 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes no estará delante de los de baja condición. Mire, hoy los ingresos están bajos. Hoy la economía, y si ustedes, por ejemplo, los que tienen vehículos, mire, en esta semana, creo que ayer o hoy día, el presidente quitó el subsidio del diésel. Parece que ya iba a haber protestas, pero parece que los transportistas han decidido no hacer protestas. No, el lunes, mañana. Pero supuestamente ya dice que hoy día, antes estaba leyendo que dice que los transportistas han dicho que no va a haber mañana protestas. Pero mire, ¿en qué sirve eso? ¿En más inestabilidad para un país? No. Orar, buscar el diálogo. Y si no se da, como ayer el pastor Héctor decía, a veces hay personas que están puestas allí, cuando llegan al puesto, no reconocen que es primeramente Dios y segundo, el pueblo que les da una oportunidad. Y a veces eso que pasa en los líderes políticos, lo hacen los líderes cristianos, aquellos que Dios les dio un privilegio de estar en un puesto de importancia, un puesto de honra. Pero mire, ¿cómo usted y yo podemos decir: no, el Señor sabe que la economía cada vez está más difícil? Vuelvo a leer lo que dice, mire: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Mire, no, con esto el Señor no está diciendo que Él desprecia a la gente pobre, no. Pero que si usted es una persona solícita en su trabajo, diligente en su trabajo, que busca ser un buen trabajador, Dios va a recompensar. Dios lo va a promover. Si usted tiene un negocio, pero usted está ahí sentado, llega el cliente y usted no lo va a atender o no lo emociona con el producto,
hasta el cliente se va. Pero si usted va y es atento y le dice, y le busca sacar una sonrisa y le dice, no, pruébese esto, aquello, es muy probable, no digo que todos, pero es muy probable que esa persona le compre algo. Y si usted le da una buena atención, es probable que hasta que... Exacto. Hermanos, entonces, además de clamar, además de orar, además de buscar del Señor, tenemos que pedir al Señor que nos conceda de su gracia y pedir consejo de hombres que saben de esto. Si usted quiere ser bueno en los negocios, no va a ir a donde una persona, a un albañil. No, usted tiene que ir a alguien que sabe de negocios y decirle cómo usted hace. Usted puede decir, Señor, escuché que va a haber un curso de ventas. Señor, dirígeme si es que tú quieres que yo me meta en ese curso. Averiguar si yo estoy en la capacidad de costearme, si yo puedo adquirir ese conocimiento. ¿Pero para qué? Para que mañana esa inversión dé un fruto. Y cuando usted recibe el fruto del Señor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo que dice la palabra, honra al Señor con tus bienes. Mire, usted y yo estamos llamados para pelear la buena batalla de la fe. Y tenemos que comprender que esta batalla no significa que debemos estar escondidos, esperando que las circunstancias cambien. Pelear la buena batalla de la fe significa salir de esa zona de comodidad, pero con el respaldo de nuestro Dios. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Me metí en un curso de ventas para que yo sea un mejor vendedor. En ese curso de ventas tienen que conocer que usted es un creyente y no avergonzarse. Y en todo lugar, usted no va a ser un mentiroso, no, usted va a hablar la verdad. Como cristianos tenemos que ser verdaderos, auténticos, genuinos. Mire, la Biblia dice que José, en todo lo que hacía, Dios, ¿qué pasaba? Dios lo prosperaba. Y él sufrió o no sufrió penalidades, pero todas esas penalidades sufrió para que un día el faraón de Egipto dijera, oigan, ¿a dónde vamos a encontrar a un hombre sabio como este? Este es el hombre ideal para hacer esta obra. Va a ser nombrado el segundo después de ello. En otras palabras, va a ser nombrado el primer ministro del imperio egipcio. Hermanos, tenemos que estar haciendo lo que el Señor nos manda. Pelear la buena batalla de la fe, clamando y orando. Los que están casados por sus cónyuges, los que están casados y tienen hijos por sus hijos, por sus padres. Hay familiares que son víctimas, o más que víctimas, son prisioneros de vicios. Y para que ellos puedan salir libres de aquello que lo está destruyendo, para que puedan cambiar esa actitud a veces de violencia, también podemos cambiar de estrategia. No solamente orando para que cambie, sino que pidiéndole al Espíritu Santo, porque Él es el único que puede convencer de pecado, de juicio y de justicia. Miren lo que nos dice en San Juan capítulo 16, el verso 8. San Juan capítulo 16, verso 8. Aquí es el versículo que nos habla acerca de cuando venga el Espíritu Santo. Mire. Y cuando Él venga, mire, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de vicio. Porque solamente es el Espíritu Santo el que puede convencer. Nosotros somos el instrumento, hermanos. Pero como instrumento tenemos que estar firmes en el Señor, puestos toda la armadura, peleando con las armas que se nos ha dado y viviendo este evangelio como verdaderos cristianos. Amén. Él es el único que convence de pecado, de juicio. Él es el único que puede cambiar la vida de las personas. Él es el que, el Espíritu Santo dice que Él escudriña todo. Solamente cuando comprendemos la gravedad de nuestro pecado, las consecuencias que vienen a nuestra vida por causa de pecado, es cuando verdaderamente tomamos la decisión de no seguir en ese camino que nos lleva a la destrucción. Él es el único que puede convencer. Hermanos, este pueblo de Santa Isabel necesita que el Espíritu Santo toque una vez más esas vidas. Hay muchos cristianos apartados. Hay mucha gente que ha escuchado el Evangelio. Hay mucha gente que es dura de corazón. Pero aún hay esperanza. Mientras estemos aquí como iglesia, estamos llamados a ser el instrumento. En otras palabras, no nos cansemos de pelear, pero peleemos la buena batalla de la fe, confiando en la victoria de nuestro Señor, usando las armas que Él nos ha dejado y usando la estrategia correcta, pero sobre todo confiando que Dios está con nosotros para pelear o para enfrentar a nuestros enemigos. Y termino con el pasaje que está en 1 Samuel, capítulo 17, 45 y 46, en donde lo vemos a David enfrentando al gigante Goliat. Y dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, peleemos la buena batalla de la fe, haciendo uso de los consejos que Dios nos ha proporcionado. Mientras usted medite más, usted va a encontrar más perlas, más consejos, más instrucciones, más principios en todas las áreas de nuestras vidas. Amén.